El señor Contralor Electoral. Saludos y muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Julio, y gracias por la invitación. Estamos aquí para contestar todas las preguntas que puedan tener. Claro que sí, gracias. El señor Manuel Torres, Contralor Electoral. Para hablar un poquito, hay muchas cosas que tienen que ver con el tema electoral que están pasando en tiempos recientes, sobre todo con el tema de las aportaciones privadas a las campañas políticas. Ya vemos el caso que se está viendo en el Tribunal Federal, que aun cuando no se ha radicado, pues la información que llega apunta a que se investiga la naturaleza de aportaciones para luego pedir algo a cambio. No sabemos qué va a pasar ahí, eso todavía está en proceso de evaluación, pero precisamente nos gustaría repasar qué es lo que dice la ley electoral local sobre las aportaciones privadas. Sabemos que no se pueden prohibir las aportaciones privadas porque hay jurisdicción federal sobre el particular, ¿correcto? Bueno, te voy a explicar. Realmente las corporaciones no pueden hacer donativos, pero sí pueden hacer gastos. ¿Cómo funciona eso? Hay de dos maneras. Una determinación entiendo que lo que recuerdo es del 2010, Citizens United versus FED, que luego aquí se reglamentó localmente y con las enmiendas recientes se hicieron unos ajustes de esa reglamentación local, donde permite que los individuos, corporaciones, uniones, cooperativas, colegios, organizaciones que no son individuos puedan hacer unas aportaciones, unos gastos de campaña sin límite, siempre y cuando cumplan con unos informes que radican en la oficina e informar de dónde viene ese ingreso. Esa es una forma que pueden hacer gastos de campaña y pueden hacer gastos a favor o en contra de un candidato, de una fórmula, de un partido. O sea que yo puedo pagarle una factura. No. ¿O no? Tú puedes hacer unos gastos totalmente separados de esa persona. Separados, pero para beneficiarle electoralmente. Puedes hacer a favor o en contra, pero no puedes tener una relación con ese individuo. No puede haber una relación con ese candidato. ¿Y no cómo puede se haber hace eso? Una relación con ese comité. Las personas Un lo ejemplo, hacen tal vez. separadamente. Las personas van a la oficina, registran el comité y hacen sus gastos. Reciben. ¿Un comité de acción electoral? Es lo mismo que un comité de acción política. Ajá, para todos los efectos, excepto que el comité de acción política sí puede donar y está dentro de, y ese sí tiene unos límites de aportaciones que puede recibir. Los comités de gasto independientes no tienen límites, pero tienen que tener una separación de todo lo que sea candidatos, partidos, comités, etcétera. Pero esas acciones que hace ese comité son políticas, ¿no? Son políticas. Y para patrocinar a alguien. Son políticas, pero lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció es que tiene que haber una separación que no podíamos evitar, no podían las instituciones locales y las federales tampoco, evitar la expresión de esas personas, de esos individuos que quieren hacer esa aportación. ¿Y cómo se establece esa separación? Porque, por ejemplo, yo creo en uno de estos comités y yo comienzo a hacer acciones que favorezcan la candidatura de José Pérez. Eso no se puede evitar. Eso no se puede evitar. No se puede evitar. Pero ¿cómo es que se pide que no tengan un vínculo? O sea, pues no al hacer una expresión a favor estoy vinculando. Bueno, pero no puede haber sido en acuerdo con la persona. Porque si es en acuerdo con la persona, entonces nosotros, la oficina, al tener evidencia de que hubo ese vínculo, entonces le aplicarían los límites a esos gastos que se hacen. Y eso como, es que entiendo lo que usted me dice, pero es bien difícil de probar. O sea, yo puedo llamar a José Pérez, otra vez este candidato José Pérez. Yo creo el comité a favor de José Pérez, por ejemplo. Y yo llamé a José Pérez y le dije que voy a crear este comité, pero nadie sabe que yo tengo un vínculo. Creo el comité y empiezo a hacer anuncios a favor de José Pérez. Bueno, nosotros tenemos varias formas de poder investigar eso, fiscalizar eso, más bien. Los medios de comunicación tienen que radicar en la oficina unos informes comenzando el 1 de enero, mensualmente, de todos los gastos que se hacen en los medios de comunicación. Y incluye medios de comunicación, un medio como este, pero también las agencias de publicidad, productores independientes, etcétera. Así que nosotros revisamos también el gasto que se está haciendo, además de esos informes que llegan, el gasto que se está haciendo en general, monitoreamos los medios, revisamos las redes sociales, revisamos actividades que se puedan hacer y revisamos un vínculo. Ciertamente hay relaciones que se pueden dar que nosotros no vamos a poder, no vamos a poder encontrar. Es imposible encontrar una llamada telefónica, una que se encuentre en algún una lugar, cena. Una cena. Y digo, mira, créate este comité, yo no te conozco, entre comillas. Y tú empiezas a hacer Pero yo creo que lo importante aquí, Julio, es que mediante la obligación que esas personas tienen a radicar unos informes en la oficina, el pueblo pueda saber
quiénes son las personas que hacen eso, las corporaciones que hacen eso, los individuos que hacen eso. Claro. O sea, la libertad de expresión, los tribunales han reconocido que es un derecho que tiene el individuo, el mismo derecho que tienen a aspirar a un puesto político, el mismo derecho que tienen a ser director de finanzas de un comité, director de campaña de un comité. El hacer unas aportaciones o hacer unos gastos de campaña se le reconoce ese mismo derecho. En Citizens United se le reconoció el mismo derecho de que un individuo a poder hacer gastos. Pero tiene que haber una desvinculación entre un comité para que sea un gasto independiente, por eso se llama comité de gasto independiente, porque tiene que haber una separación. Hay una segunda forma. Y lo entiendo, lo que pasa es que estoy pensando cómo es que ese no vínculo, cómo es que es posible que no haya un vínculo, ¿verdad? Claro, usted me admite que es difícil de probar vínculos. Hay una segunda forma, para explicarte antes de entrar, volver a cómo lo podemos seguir, y es los comités de fondos segregados. La ley también establece que una corporación puede crear un comité de fondos segregados y está limitado a recibir donativos solamente de sus ejecutivos, de sus accionistas y de los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad. Pero ese comité de fondos segregados sí puede donar dentro de los límites, dentro del límite de 2.600. El comité de gasto independiente, que es el otro grupo, pues ese sí puede hacer gastos de manera ilimitada. Muy bien. Muchas veces estas personas que hacen ese tipo de gastos, que en Puerto Rico todavía eso no ha explotado. Eso en la elección pasada, recuerdo que hubo 4 o 5 comités de gasto independientes, ahora están en el proceso de registrarse, ya tenemos como 4 o 5 registrados, ayer se registró un grupo de gasto independiente, pero yo me imagino que en la medida que las elecciones sigan pasando, pues se va a aumentar el número de grupos que van a hacer ese tipo de comité, porque es una manera que le dio el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esto no fue una decisión del Tribunal Supremo de aquí, ni legislación de aquí, es una determinación de la jurisdicción y no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. En Puerto Rico tenemos 2 jurisdicciones en este sentido. Aquí hay legislación local y decisión del Tribunal Supremo Federal que nos afecta. Pero esas siempre van por encima de cualquier legislación. Van por Estamos encima. claros. Van por encima. Pero lo que iba a decirte es que muchos de estos grupos que de manera independiente hacen gastos, muchas veces pues cometen el error de divulgar el gasto que pueden estar haciendo, y esa es una manera de nosotros identificarlo, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos la obligación de proteger ese derecho. Lo tenemos que fiscalizar, pero tenemos que proteger el derecho a que esa persona se pueda expresar, porque eso es lo que el tribunal reconoce. ¿Y tienen los recursos para fiscalizarlo efectivamente? Bueno, tenemos más recursos que lo que ha habido en el pasado. Nos han hecho unos recortes porque todas las agencias han Por eso la pregunta. Pero hemos recibido unos recortes, pero todavía tenemos más recursos que lo que ha habido anteriormente. Tenemos, por ejemplo, Julio, a esta fecha, hace 4 años atrás, habían registrado como 170 comités, que eran los funcionarios electos que radicaban informes. Ahora tenemos 470 comités registrados porque los hemos ido identificando y llamamos y le escribimos a ese candidato y le decimos, mira, estás por ahí haciendo gastos, te estás proyectando electoralmente y no te has registrado. Han venido a la oficina, se han registrado. En ese sentido hemos mejorado muchísimo. Ese dato es interesante. El uso de la tecnología. Habla usted de alguien que se esté proyectando electoralmente, ¿verdad? Alguien que hable sobre una posible candidatura o que se presente como candidato aunque no haya firmado los papeles. ¿Cuándo es? ¿Qué son esas cosas que hacen que una persona se esté proyectando como candidato y que les hacen tener que inscribirse como tales? A diferencia de la ley electoral, que tú te haces candidato cuando vas a radicar la candidatura y cumple con los 10 o 12 requisitos que la ley tiene para radicar candidatura. En la ley nuestra es diferente. La ley nuestra dice que si tú te estás proyectando electoralmente y has gastado o recaudado $500 o más, gastado o recaudado, no las dos cosas, $500 o más, ya tienes que registrar un comité para efectos financieros. Pero ¿qué es proyectarse, antes de seguir con lo demás, qué es proyectarse políticamente o electoralmente? Puede ser muchas cosas, puede ser hablar directamente de que tiene interés en la candidatura, ir a actividades políticas y ofrecer mensajes, comenzar a hacer recaudación de fondos aunque no haya dicho. Recuerda que en la oficina tienen que registrarse aunque no hayan definido su candidatura, como pasó con el doctor Rosselló, que está radicando informes de enero de 2014, a pesar de que recientemente fue que estableció cuál era su interés de candidatura. Y como se proyectaba electoralmente desde el 2014, comenzó a radicar informes. Nos comunicamos con su equipo de campaña y ellos, de hecho, Julio, te tengo que decir que no ha habido un solo candidato que nos hemos comunicado con él que ha
cuestionado o ha llevado al tribunal, nos ha llevado al tribunal porque le estamos obligando o exhortando a que registre su comité. Una pregunta, ¿David Bernier tiene comité? No tiene comité todavía. Yo estaba esperando que terminara su Pregunto, función ¿verdad? en el Departamento de Estado para comunicarme con él. Nos debemos estar comunicando durante la semana que viene para invitarlo a la oficina que venga a tomar el curso, porque tiene que venir a tomar el curso para poder radicar la candidatura, el curso de nuestra ley. Claro, y él no ha tomado ese curso. No lo ha tomado todavía. ¿Y está recaudando fondos, que usted sepa? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Pero se van a comunicar en los próximos días para que por supuesto, se registre. Yo estaba esperando que terminara su función oficial como secretario de Estado para hacer la gestión. Muy bien. Y en el caso de Alexandra Lúgaro, Sí. Sidre, Manuel Sidre. Sidre, tan pronto salió de su conferencia de prensa, su equipo de campaña fue registrado a su comité. De hecho, entiendo que está ahora mismo en la oficina tomando el curso de nuestra ley. Ese es Manuel Sidre. Manuel Sidre y Alexandra Lúgaro lleva más de un año radicando informes. Y los demás candidatos que han anunciado su aspiración, Bernabe no ha radicado su comité porque no ha hecho todavía oficial su aspiración. María Lourdes sí creó un comité, en ese momento no había definido su candidatura, pero creó un comité separado del comité de senadoras. ¿Hay alguien más que no esté públicamente que se haya registrado para alguna candidatura como la gobernación, por ejemplo? No, realmente no. ¿No? Realmente no. Muy bien. Uno pregunta por aquello de que alguien haya ido en la soledad de la noche. No, y realmente nosotros cuando entendemos que algo tiene un alto interés público, lo hacemos público, como hicimos con los documentos del señor Sidre. Muy bien. Que cuando lo radicó su comité en la oficina, registró su comité, lo hicimos público. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, amigos. Estamos hablando con el Contralor Electoral y discutimos, tal vez al regreso, una nota que ha hecho la compañera Damaris Suárez, que seguramente el Contralor ya ha visto, del Centro de Periodismo Investigativo, que habla sobre el hecho de que el 73% de los candidatos que fueron auditados por la oficina que dirige el Contralor y sus respectivos comités incumplieron con sus responsabilidades de reporte de gastos. Entonces, 73% es un montón de gente. Y le pregunto si eso ha cambiado en la fecha reciente y si no, ¿qué consecuencias hay sobre quienes no actualicen esta información? Regresamos en breve. Estamos de vuelta, amigos, aquí a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, conversando con el Contralor Electoral, que quería aclarar un punto antes de continuar con la próxima pregunta. Sí, un pequeño lapsus que tuve. Los comités registrados en la oficina no son 400, son 740 comités al día de hoy. 740 comités que incluyen comité de acción política, comité de gasto independiente, candidatos, comités municipales de los partidos, etcétera. Oiga, con la ley 222, ¿cuáles son, diría usted, los principales cambios? Las principales, estas cosas que usted dice, bueno, esto es un cambio radical con respecto a cómo se hacía. Bueno, el primer cambio es haberle dado autonomía a la oficina. La oficina del auditor electoral, que fue la que nuestra oficina sustituyó, estaba adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones. Todas las determinaciones o recomendaciones que él hacía de auditorías o de evaluación de los informes iban a los comisionados electorales para que ellos evaluaran. Y obviamente entraba entonces los mismos candidatos, los mismos comisionados de los partidos a evaluar, y muchas de esas auditorías, muchas de esas recomendaciones se quedaban en el proceso de la comisión. Ahora hay una junta de contralores que está compuesta por el contralor, por este servidor y por el subcontralor electoral, que tomamos la determinación, pero las tomamos fuera de ese crisol político partidista que los comisionados tienen, porque ellos tienen que representar su partido allí. Claro. Bueno, esa es la principal. Pero ha habido otras, ¿verdad? Le asignaron mucho más recursos a la oficina, tiene de fiscalización, una mayor cantidad de auditores, usamos la tecnología mucho mejor, pero en términos de cambios a la ley, además de traer muchas de las determinaciones federales que hemos hablado ya, convirtió algunos delitos de la ley anterior en falta administrativa. Ha habido críticas no es más leniente, ha habido entonces críticas sobre eso, pero te voy a explicar. No es un cambio que avala eso la ilegalidad. Ya no es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, eso parece. Bueno, lo que está mal. Es falta administrativa. Hay algunos que sí continúan siendo delitos. Por ejemplo, el informe falso sigue siendo un delito. Ese es el delito más importante en nuestra ley, porque los candidatos tienen que erradicar mentira en el informe, y luego que nosotros probamos que hubo una intención en esas mentiras, esos errores, mentiras realmente que es con intención de es que se complica la cosa, porque sabes que no fue a propósito. Bueno, por eso me equivoqué. A eso mismo era que iba. A veces vemos que
establecer un delito es lo mejor, ¿verdad? Y es lo más llamativo. Pero probarlo es complicado. Probarlo es complicado porque requiere intención. En la falta administrativa no es así. Y, por ejemplo, nosotros hemos emitido ya cerca de $400,000 en multas que no hubiésemos podido emitir si hubiese sido procesarlo como delito. Claro, porque la multa no conlleva una intención. Una intención. Es una falta. Si lo hiciste mal, lo hiciste mal. Y hay una multa. Y hay una multa. Se le dan unos espacios para que las personas subsanen y expliquen por qué, como parte del proceso administrativo de la oficina. Pero muchos de esos delitos de antes, que antes lo único que era falta administrativa era la erradicación tardía de informes, se quedaban en el proceso o de la oficina, o de la comisión, o del Departamento de Justicia, porque cuando nosotros llevamos un caso al Departamento de Justicia, tenemos nosotros que probarle a los fiscales que tenemos un buen caso. Claro, para que entonces lo comiencen para procesarlo. Así que ese cambio, aunque ha sido criticado por algunos sectores, la realidad es que en la implantación ha sido más productivo el hecho de que hayamos cambiado algunos de esos, haya cambiado la legislatura, eso no lo cambié yo, a faltas administrativas en lugar de delitos, pero todavía se mantienen unos delitos que seguimos, como por ejemplo el tú solicitar donativo cuando estás en proceso de un contrato, de una subasta, de una franquicia, de un permiso, todo eso sigue siendo delito. El informe falso, el no radicar informe es un delito. O sea que todavía se mantienen las personas jurídicas que donan. Podemos nosotros pedir la desertificación de esas corporaciones. El que ha hecho un gasto y no lo registra en la oficina, ni como comité de gasto independiente, para poder hacer el gasto de manera separada de esos candidatos, y nosotros encontramos que hubo una relación de esa corporación con ese candidato, podemos solicitarle inclusive que ese departamento desertifique esa corporación y no pueda hacer negocio. Sobre este informe del Centro de Periodismo Investigativo que habla de que un 73% de los candidatos auditados por su oficina y sus comités incumplieron con la responsabilidad de reportar gastos e ingresos de campaña. Mira, nosotros ¿por qué tanta gente? Estuvimos colaborando con Damaris en ese proceso. Primero te voy a poner esto en contexto, y sé que tenemos poco tiempo. La oficina anterior solamente publicó 12 auditorías en el cuatrienio anterior. ¿Y ustedes? 161 auditorías. Usted lo que quiere decir es que aun cuando el 73% no ha sometido, ha habido un aumento en la cantidad de gente que lo que te quiero decir es que esa información que Damaris vierte en su artículo es porque pudimos auditar 161 comités. Si hubiésemos auditado 12, ninguno de esos señalamientos estarían vertidos. No se podrían hacer los señalamientos. Por supuesto. Hubo candidatos que estuvieron toda la vida como aspirantes y nunca fueron auditados. Básicamente la oficina anterior nunca fueron auditados. O sea que a saber si montones de personas cometieron actos ilegales y nadie podrá saber. Para que tú tengas una idea, de esas 161 auditorías, que fueron como el 30% de lo que pudimos haber auditado por el tiempo, porque eso es otra cosa. La oficina anterior tenía los 48 meses los 48 meses del cuatrienio, nosotros solamente tuvimos 24 meses para auditar, porque la ley ahora establece, ahora es 30 meses con las nuevas enmiendas, pero era 24 meses en la auditoría anterior. O sea que tuvimos la mitad del tiempo, hicimos 1.242% más auditorías que la oficina anterior. Pero te puedo decir que ciertamente lo que refleja la información de Damaris es que, para darte un dato, nosotros encontramos en las auditorías que de esas 161 auditorías, $392,957 fueron gastos que no le informaron a la oficina. O sea que si nosotros hubiésemos podido hacer el 100% de las auditorías, probablemente esa cantidad de dinero que no fue informada a la oficina, que se hizo gastos, fuera millonaria. Asimismo, con otros renglones, como gastos ingresos que no se informaron, se tuvieron que enmendar 506 informes solamente en esas 161 auditorías. O sea que estamos hablando de que cuando nosotros podamos, y yo creo que el cuatrienio que viene lo vamos a poder hacer, llegar al 100% de las auditorías, esto probablemente aumentará dramáticamente. Pero te quiero decir que ahora nosotros estamos evaluando, por primera vez se está evaluando en la oficina el 100% de los informes que se radican. Esos informes se evalúan, se hacen unas cartas con señalamientos, se le envían para que esos señalamientos sean subsanados o se puedan explicar, y si no se subsanan, se sigue el proceso. ¿Y qué pasa si esta gente efectivamente no cumple con la responsabilidad de entregar ese reporte de gastos e ingresos? ¿Qué pasa? Bueno, si un candidato no radica en el periodo que tiene que radicar, nosotros le enviamos una comunicación dándole 20 días para que radique su informe. ¿Y si no? De no radicarlo, pues comenzamos el proceso de multarlo
por no haber radicado informe. Que ¿Y de cuánto es la multa? Bueno, las multas van, el primer informe $100, luego aumenta a 500 y sigue aumentando en la medida que son más informes. Pero nunca se, o sea, la acción de la oficina de ustedes no va más allá de multar. Lo único que pueden hacer es multar. No solamente lo multamos, sino que si podemos... yo $1 millón de pesos y me dan una multa de 500, ¿es negocio? Nosotros lo multamos, pero tienen la obligación de radicar el informe, se mantiene. Muy bien, ¿y si no lo radican? Vamos al tribunal y lo obligamos a hacerlo. De hecho, estamos preparando un recurso para el cobro de multas y para la radicación de los informes que no se han radicado de estos candidatos que multamos. ¿Quiénes están incumpliendo? ¿Quién está incumpliendo en esta etapa? Que ustedes se han visto motivados a irse al tribunal. Pues mira, nosotros cuando enviamos ese número de cartas inicialmente, eran como 300 comités, el cumplimiento de la oficina ha aumentado a 84%. Cuando llega a la oficina, no me pudieron dar unos números de cuánto, pero nosotros estimamos que cerca del 40% de los candidatos solamente radicaban. El 40%. Sí. Y ahora hay personas que aspiran a posiciones importantes a nivel del país que estén sin cumplir con estos informes. No, nosotros de posiciones relevantes que tú puedes y que la opinión pública puede identificar, yo no recuerdo. Bueno, con la candidata Lúgaro, ella ha tenido unos problemas de atraso en sus informes, ciertamente. Alexandra Lúgaro ha tenido retrasos en sus informes. ¿Y ya le han notificado? Sí, por supuesto, le han llegado notificaciones, estamos en el proceso, obviamente. ¿Y qué respuesta ha tenido Alexandra Lúgaro? Bueno, ella llamó a la oficina que iba a radicar los informes. Te tengo que decir que no tengo, ahora mismo no recuerdo si los ha radicado, por lo que me dice mi compañero de trabajo, que entiendo que no los ha radicado todavía, pero no quiero ser, ¿verdad? Claro. No quiero ser, pero ella recibió una notificación de que no había radicado sus informes. Todo candidato que no radique informe en su periodo, su comité recibe una comunicación de la oficina para que radique antes de los próximos 20 días ese informe. Así que Alexandra Lúgaro está pendiente. Los demás candidatos a la gobernación, esos no han tenido señalamientos de este tipo. Radican a tiempo o piden prórroga para radicar sus informes. Muy bien. Esos informes es importante que Julio, sé que estamos por terminar, esos informes son públicos. Los procesos que nosotros hacemos de auditoría o de revisión de esos informes, no. Son públicos después que se toma la determinación final, cuando va a imponer una multa, el proceso de investigación no es público. El resultado sí, y luego el expediente es público. Pero los informes que radican los candidatos son públicos. Las personas pueden ir, la prensa va con regularidad, pero el ciudadano, cualquier ciudadano puede ir a la oficina y pedir esos informes. Nosotros tenemos... Y pueden incluso reportar, por ejemplo, si a alguien le consta que hay una persona que está recaudando dinero, correcto, pueden reportarlo en la oficina. Puede ser mediante una querella o mediante, sencillamente, enviarnos la información. Nosotros tenemos unos terminales allí, que todo ciudadano puede allí entrar a ese terminal, revisar los informes y solicitar copias de los informes que necesite. ¿Solo por internet? ¿No hay un numerito de teléfono? No por internet no se pueden accesar. Tiene que ir allí a la oficina. O sea, que una persona que haya visto una irregularidad tiene que ir a la oficina del Tiene que ir a la contable. oficina porque la ley establece que los informes son públicos, pero en nuestras facilidades. Y ahora los tenemos públicos de manera electrónica. Así que los informes. Sí. Claro, pero me refiero a que alguien que tiene conocimiento de que hay un candidato que está proyectándose como candidato y está recogiendo dinero y no está registrado, por ejemplo, ¿cómo puede reportarlo para que ustedes puede reportarlo? Puede llamar 787-332-2050 de manera confidencial. 787-332-2050. Una vez más para que lo anoten, que la gente está ahí. 787-332-2050. 2050 y usted reporta, fulano de tal está recogiendo chavos y no ha presentado. Y tenemos varias formas en términos, tenemos página de Facebook, tenemos cuenta de Twitter, tenemos nuestra página. Pueden escribir también a secretaría@contralorelectoral.gov.pr, dejar la información en ese correo electrónico también. Perfecto. Bueno, pues, Contralor, gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias a ti por la invitación y sabes que estamos a tu entera disposición. Lo volveremos a invitar. Claro, seguramente habrá taller para conversar con usted. Lo va a ver, lo sé. Proceso electoral. Lo sé. Muchos saludos al Contralor Electoral y gracias por estar con nosotros aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hablando sobre los cambios en la ley y los requisitos para los candidatos y precandidatos. Ya dijeron que la semana que viene se van a comunicar con Bernier para orientarlo sobre el particular, y Alexandra Lúgaro estaba pendiente de presentar sus informes, así que a ponerse al día todos.